Hola, buenos días a todos. Tengan un bendecido día y seguimos con Carlos y Debbie, capítulo 28. La comida de la disculpa. Después de pensar mucho en cómo había reaccionado antes, Debbie se dio cuenta de que no tenía intención de hacerla pasar un mal rato a la secretaria. Entonces, cuando la empleada de Carlos se disculpó con ella como si su vida dependiera de que ella la perdonara, simplemente asintió y dijo: Está bien. ¿En qué piso está su oficina? Luego se encogió de hombros y agregó: Puedo llegar hasta ahí sola. Sonaba mucho más amigable que antes, lo que fue suficiente para tranquilizar a Rita de que la misteriosa joven no tenía intenciones de hacerla perder el trabajo. Pero ella negó con la cabeza e insistió: No, señorita, el mismo señor U me pidió que la acompañara arriba. En el grupo ZL ningún empleado se atrevía a desafiar lo que decía el CEO. Mejor dicho, lo que Carlos quería lo conseguiría de una manera u otra. Y como podía percibir su nerviosismo en la voz de Rita, Debbie se daba cuenta de que ella le temía a Carlos como a todos ahí, lo que no le sorprendió en absoluto. El hombre tenía una expresión dura la mayor parte del tiempo, y eso hacía que fuera sorprendente. Si alguien afirmara lo contrario y dijera que Carlos no podía lastimar ni una mosca, en opinión de Debbie, la mayoría de la gente le temía a Carlos como Jeremías y ella misma. Los dos generalmente eran buscapleitos, algo que no debía ser ignorado, pero frente a Carlos rápidamente se ponían tan tímidos como ratones. La secretaria parecía decidida a hacer lo que tenía que hacer, así que Debbie asintió y la siguió hasta el piso 66. Era espacioso, pero no había ruido, quizás porque ya muchos empleados se habían retirado y por eso Debbie sintió que el lugar era tan silencioso como un cementerio a medianoche. Junto a la oficina del CEO había una área pequeña con varios escritorios y en la puerta había un cartel que se podía leer claramente: Oficina de los secretarios del CEO. Por el contrario de lo que ella había supuesto, 5 personas seguían trabajando en la oficina y, a través del cristal, podía ver un sexto asiento que estaba libre en ese momento. A Debbie le costó mucho esfuerzo no hacerse evidente su sorpresa. Carlos, el CEO del grupo ZL, tenía 6 secretarios. Entonces se le ocurrió que, como era el jefe de una empresa tan grande, Carlos probablemente tenía un montón de trabajo que manejar todos los días y era lógico que necesitara tantos secretarios. Un hombre que llevaba gafas se levantó de la silla y se acercó cuando vio a Rita con una muchacha que aún no conocía. Hola, Rita, ¿y ella es? Aunque no podía identificarla, Debbie le era bastante familiar. Con sus 20 y pico de años parecía una estudiante modelo de la universidad. Esa sonrisa dibujada en su rostro lo hacía ver como nada más que una buena persona. Rita le dirigió a Debbie una mirada incómoda y se volvió hacia el hombre. Respondió de forma cortés: Tristán, esta señora está aquí por el señor U. A pesar de los esfuerzos de Rita por presentarla, Tristán estaba demasiado distraído por la sonrisa hechizante de Debbie como para prestar atención, pero pronto volvió a comportarse de manera profesional. Hola, señorita, encantada de conocerla. Por favor, venga conmigo, dijo haciendo un gesto cortés con la mano hacia la oficina del CEO. Debbie sonreía sutilmente mientras seguía a Tristán y Rita se quedaba atrás.
La joven se dio cuenta de que la mujer se sentía aliviada al dejarla con Tristán. Al llegar a la puerta, el secretario la golpeó ligeramente. Entra. Se oyó la voz profunda y fría de Carlos. Por instinto, Debbie apretó la lonchera con fuerza. No iba a arrepentirse justo a la mitad del último paso de su plan. ¿Se sentirá molesto de verla? O más bien, había una posibilidad de que Carlos se enojara tanto que pudiera de inmediato firmar los papeles del divorcio, o quizás por el contrario podría estar de tan buen humor que podría aceptar alegremente poner fin a este matrimonio. Su mente estaba fuera de control y llena de preguntas cuando entró en la oficina de Carlos. La oficina tenía al menos 300 metros cuadrados y estaba decorado en tonos negro, blanco y gris, desde los muebles hasta las paredes. Un escritorio modernísimo, con la última tecnología junto a la ventana. Enfrente había un sofá blanco y una mesa de cristal. Contra una pared había una bodega y enfrente una estantería con un dispensador de agua a su lado. El enorme lugar se veía limpio y simple, minimalista. A la izquierda había una área de golf cubierta. Había pinturas conocidas y caligrafías colgadas en la pared. A la derecha estaba el salón privado del CEO. Cuando Carlos levantó la cabeza de lo que estaba trabajando, vio a la chica en la puerta. Una luz tenue parpadeó en sus ojos al verla. Dejó la pluma y miró a Debbie, que curioseaba alrededor. La atención de la joven estaba en todo lo que había en la habitación excepto en él. Cuando sintió sus ojos sobre ella, la chica se detuvo de su exploración sutil de la habitación y retiró su mirada de la decoración. Después de escuchar a Tristán cerrar la puerta detrás de ella, dio unos pasos hacia él. Durante ese breve momento trató de calmarse. Una vez que lo hizo, comentó: Carlos Inmediatamente recordó cómo había reaccionado Rita y todos los demás y se corrigió. Oh, lo siento, mejor dicho, señor, lamento interrumpirlo. Vine porque hice esto en casa y me gustaría que lo probaras. Carlos levantó una ceja incrédulo. ¿Qué estaba haciendo? Así se disculpaba por los últimos encuentros. Tuvo la impresión de que ella era una chica muy terca y obstinada. No parecía ser del tipo de persona que se resignaba de una pelea, ciertamente no con él. Entonces, ¿por qué se disculpaba así de repente? ¿Era todo simplemente un truco pensado? Y bueno, la chica sabía cocinar. Todas las preguntas en su mente le hicieron recordar algo del pasado. Allí con ella, enfrente de él, el día del matrimonio, recordó Carlos que él le había dicho a Philip que la muchacha no tenía que hacer nada y que, como su esposa, debían tratarla como una reina. Así que no hubo presión para que Debbie aprendiera las tareas domésticas ni nada que requiriera trabajo físico. Y si fue así en los últimos años, ¿por qué sintió la necesidad de aprender a cocinar? ¿Era uno de sus pasatiempos? ¿Por qué Philip nunca lo había mencionado en sus informes? Por un largo rato Carlos no respondió y su silencio puso muy nerviosa a la chica. ¿Qué demonios significa eso?, pensó frenéticamente. ¿Está enojado? ¿No quiere que me aparezca por aquí? La posibilidad de que esto último fuera cierto la hizo sentir un poco avergonzada. Sin embargo, abrió la lonchera de todos modos y dijo:
Prueba todo esto y me iré de inmediato. Pero Carlos no estaba escuchando nada de lo que dijo. Cuando abrió la caja, el olor a quemado llenó la habitación y el hombre lo percibió. Hizo una mueca y pensó, ¿qué es eso? Siquiera comprobó si era comestible. Debbie captó su expresión, un ceño fruncido. ¿Por qué? Ni siquiera lo ha probado todavía. ¿Será porque no se ve bien? Juntó las manos y comenzó a explicar. Quizás se ve mal, pero sabe bien. Tiene razón, pensó Carlos. Se ve horrible. Julie lo probó y está de acuerdo. Está muy bueno, deberías intentarlo, insistió Debbie. Para esta misión, ella ni siquiera se comió su parte, así que habría suficiente para él. Sin prestar atención a lo horrorizado que estaba él, Debbie sacó los palillos de la lonchera y se los entregó. Él no sabía si aceptarlos al principio, pero la mirada expectante en el rostro de ella lo hizo decidirse y no decepcionarla. Debbie comenzó a presentarle los platos con entusiasmo. Este es el tufo dong. Bueno, esto es, ¿por qué está negro? Se supone que es cerdo rojo estofado. Miró el plato quemado y le dio una sonrisa avergonzada a Carlos. Esto, continuó señalando otro plato, se supone que es una bola de cerdo estofado en salsa marrón. ¿Cómo es que también está negro? Su voz se apagó mientras examinaba la comida que había preparado. No le parecía que estaba así la comida antes. No le parecía eso, por lo menos a ella. A Carlos le gustaba mucho comer, por lo que tenía una amplia experiencia en diferentes tipos de cocina preparada por los chefs más brillantes de todo el mundo. Los platos de Debbie, sin embargo, no le atraían en lo absoluto. Se veían tan horribles que no hacía falta que los probara para saber que no tendrán buen sabor. Oh, ya sé, son las gambas cocidas, no están negras, exclamó ella con entusiasmo. Por supuesto que no iban a estar negras, ya que todo lo que necesitabas hacer era arrojarlas a una olla y hervirlas, pensó Carlos para sí. La mano con la que sostenía los palillos se sentía como atada a una piedra. Era demasiado pesada y no la podía levantar, pero Debbie siguió hablando. Carlos, esta es la primera vez que cocino. Vine aquí a disculparme anoche y bajó la cabeza. La mirada en los ojos del hombre se hizo más débil. Las siguientes palabras de ella de alguna manera lo hicieron sentir aliviado, como si le hubieran quitado una espina del corazón. No debería haberme emborrachado. No te causaré más problemas en el futuro. ¿Me perdonarás? Abrió sus ojos inocentes y expectantes y miró a Carlos. El hombre permaneció en silencio todo el tiempo que ella habló. Finalmente asintió. En sus ojos mostraba sorpresa y alegría. De alguna manera, verla tan feliz también lo hacía sentirse feliz y por el momento no había palabras para explicar la lógica detrás de esa conexión. Simplemente el deleite de la joven iluminaba el ambiente en la habitación y a él le hacía sentir más que bien. No has comido nada todavía, dijo ella que de repente, oh no, pensaba que se había olvidado de los platos. ¿Por qué? Francamente, él casi se había olvidado de ellos. Entre todos los platos, los camarones eran los únicos que parecían que no iban a darle dolor de estómago, así que decidió escoger un camarón. Pero antes de que pudiera levantar una de la lonchera, ella puso su mano en los palillos y dijo,
hace falta pelarlos y eso lleva tiempo, así que mejor dejarlos para el final. Prueba los otros platillos primero. A Carlos le cambió la cara, dejó caer el camarón y recogió un trozo de cerdo estofado rojo. Se lo puso en la boca y lo masticó lentamente. Su rostro se congeló y por mucho que trató de no hacerlo, terminó escupiéndolo en el cubo de la basura. Dios mío, no puedo creer que a esto le llame cerdo estofado rojo, pensó el hombre sorprendido. ¿A qué sabía? Era difícil de decir, era amargo, salado y simplemente extraño. Después de limpiarse la boca con un papel, bebió el vaso de agua que estaba en su escritorio. Tragó de golpe, todavía le quedaba ese sabor en la boca. Perpleja, la joven ingenua observó su reacción. ¿Está tan malo?, le preguntó sincera. Mirando sus inocentes ojos, Carlos dijo fríamente: ¿realmente viniste a disculparte? Porque creo que estás aquí para provocarme. Y tenía razón, la joven que estaba delante de él era la misma chica con la que tuvo que lidiar en el pasado, en el crucero y también en el club, o en todas las demás ocasiones. Era la misma que siempre había sido. Qué inocente de su parte creer por un momento que ella había venido a reparar sus errores. Capítulo 29. Quemado. El corazón de Debbie parecía como si martillara por la ansiedad mientras tartamudeaba para explicarse a sí misma. Eso no es cierto. Mi disculpa es totalmente sincera. Siento mucho haberte ofendido. Desde que Carlos se había mudado de vuelta a la villa, ya no era el hombre malvado y mujeriego que solía ser. Era un hombre cambiado. Actuaba como un adulto responsable y prestaba toda su atención en las necesidades diarias de Debbie. Ella debía recordar todo el tiempo que tenía que dejar de ser tan testaruda con él. Tal vez si hacía un mayor esfuerzo por llevarse bien con él, la dejaría tranquila. Carlos la interrumpió con impaciencia. Es suficiente, ahora vete. Tienes prohibido regresar a la cocina en toda tu vida. Cuando terminó de hablar, sacó un pañuelo de su bolsillo y se limpió la boca con gracia. ¿Pero por qué?, se preguntó Debbie. A estas alturas ya sabía que no debía hacerlo enojar más. Entiendo, lamento haber interrumpido tu trabajo. Ella suprimió su curiosidad y respondió como una buena chica. Después de tomar la lonchera, caminó hacia la puerta, pero antes de salir de la oficina miró hacia atrás y preguntó: Carlos, ¿podrías firmar los papeles de divorcio? Así que de eso se trata todo esto. Tal como lo había previsto, ella tramaba algo. Sabía que no se convertiría en una chica amable y educada de la noche a la mañana, dijo con desdén en su interior. Ahora que Carlos había adivinado sus verdaderas intenciones, Debbie no tuvo razón para seguir ocultando la verdad. Sí, así es, solo quiero el divorcio. ¿Por qué otra cosa haría todo esto? En realidad, Debbie sentía una enorme gratitud hacia Carlos antes de que se pelearan. Después de todo, él había apoyado económicamente durante 3 años. Sin embargo, sus recientes y desagradables encuentros le habían provocado una terrible impresión. Todo el agradecimiento que ella tenía por él había desaparecido. Te dije que le pidieras permiso a mi abuelo si querías divorciarte. Firmaré los papeles cuando él esté de acuerdo. La respuesta de Carlos enfureció tanto a Debbie que la hizo correr hacia su escritorio, pero finalmente apretó sus puños para evitar que su temperamento ardiera.
¿Cómo podría un paciente en coma dar su consentimiento para algo? Exclamó Debbie. Ese no es mi problema. Ahora vete, advirtió él, con una mirada severa en su rostro. Sin nada que decir, Debbie se dio la vuelta y salió de la habitación. Carlos estaba lleno de sentimientos encontrados, incluso después de que ella cerrara la puerta para marcharse. El olor a quemado seguía esparciéndose en el aire y se deslizaba hacia su nariz, así que se levantó y abrió las ventanas para dejar salir el olor y esa sensación de inquietud. Con un cigarro en la mano, mandó llamar a Tristán. Quiero un informe detallado sobre los antecedentes de Devin Yang. No omitas ningún detalle, ordenó Carlos. ¿Devin Yang? Tristán estaba desconcertado. Carlos lo miró con frialdad antes de sacar el certificado de matrimonio del cajón y tirarlo sobre el escritorio. Tristán lo recogió para observarlo más de cerca. En un instante, al ver las fotos y los nombres escritos a un lado, la expresión de asombro en su rostro se convirtió en un grito ahogado. Entonces, la chica que el señor Wu estaba mirando en la televisión el día del maratón es la chica que acaba de salir de aquí y es la señora Wu. Tristán se sintió sobrecargado por la curiosidad. Después de salir de la oficina de Carlos, Debbie entró en el BMW que la estaba esperando frente al edificio. Se sentó en el asiento trasero, incapaz de pronunciar una palabra. Parecía estar completamente abatida. Matías Ries, su chofer, que era un veterano de unos de 50 años, le sonrió a través del espejo retrovisor. Debbie, ¿el señor Wu comió la cena que le preparaste? Debbie negó con decepción e hizo a un lado la lonchera después de cerrar la puerta. Matías trató de reconfrontarla. Es probable que ella haya cenado antes de que vinieras, dijo. Pero Debbie no respondió. Entonces recordó cómo reaccionó Carlos después de probar su comida. Observaba la caja mientras se preguntaba reflexivamente: ¿qué fue lo que hizo reaccionar de esa manera? Segundos después abrió la lonchera, tomó un poco de cerdo estofado y se lo colocó en la boca. Sin embargo, casi inmediatamente escupió la comida en un pañuelo, apenas tocó la lengua. Matías casi no pudo evitar reírse cuando comprendió por qué Carlos no quiso su comida. Mientras observaba lo que hacía la chica, que tenía la misma edad que su hija, en el asiento trasero. Dios mío, ¿qué es esta cosa? ¿De verdad cociné esto? Debbie no podía creer el mal sabor que tenía la comida. Desanimada, miró la carne quemada en la lonchera y finalmente comprendió por qué Carlos había pensado que había ido a su oficina solo para molestarlo más. Como si esto no fuera lo suficiente malo, él podría haber pensado que estaba tratando de envenenarlo. Luego pensó en lo emocionada y nerviosa que había estado porque era la primera vez que cocinaba para alguien. Recordó el dolor que sintió cuando las gotas de aceite saltaban del sartén a sus manos. Ahora parecía que todo ese sufrimiento y esfuerzo no valieron la pena. Peor aún, había sido una pérdida total de tiempo. Ya era más de las 10 de la noche. Después de regresar a casa de su trabajo, Carlos se frotó las sienes para aliviar un poco el estrés y para relajarse un poco. En la entrada se puso sus zapatillas en medio de la oscuridad y subió las escaleras. De repente, una voz tranquila se escuchó desde la cocina. Carlos Wu, sobresaltado, abrió los ojos de par en par del susto. Cuando notó de quién se trataba,
Carlos frunció el ceño como si le acabaran de dar una mala noticia. Santo Dios, ¿qué estás haciendo aquí a esta hora? ¿Por qué no te has ido a dormir? La reprendió. Davie sintió la ira en su voz, pero no sabía por qué se había enojado. ¿Qué hice mal ahora? ¿Lo asusté? Con esas ideas en mente, reprimió su risa y puso una expresión de mal humor antes de salir de la cocina, con un vaso en la mano. Davie supuso que Carlos volvería pronto, así que había bajado para calentarle un vaso de leche. Por casualidad, él regresó justo cuando la leche estuvo lista. Carlos, esto es para ti. Le entregó el vaso de leche con una mirada llena de inocencia en su rostro. Él la miró sintiendo un leve dolor de cabeza. ¿Por qué no encendiste las luces? ¿Para calentar un vaso de leche? ¿Podría estar envenenada? Lo hice, pero acababa de apagar la luz justo cuando entraste. Ella respondió a la defensiva. Con otra mirada dudosa pensó, ella no sería suficientemente imprudente como para envenenarme. Luego tomó el vaso de sus manos y lo bebió por completo. Espera, dijo de repente. Sin darle la oportunidad de que pudiera terminar su oración, Carlos corrió al cubo de basura y escupió la leche. Davie extendió la mano y tomó el vaso de su mano con nerviosismo. Lo que quería decirle a Carlos era que la leche estaba demasiado caliente, pero para cuando pudo decir algo, él ya la había bebido. Carlos se dirigió a la mesa del comedor con un rostro sombrío y sacó algunos pañuelos para limpiarse la boca. Davie se esforzó tanto por evitar reírse que sus mejillas se pusieron tan rojas como si fueran cerezas. Tú, vete a dormir, Carlos le ordenó. Davie abrió la boca ya que quería mencionar lo del divorcio, pero después de considerar su mal humor, al final decidió que tal vez no sería un buen momento para hablar sobre ese tema. Frunciendo los labios con fuerza, puso el vaso de leche en la mesa del comedor y se dirigió con resignación a su habitación. Carlos se quedó mirando el vaso de leche y luego volteó la mirada hacia ella mientras desaparecía en las escaleras. Después de que pudo calmar sus nervios, decidió seguirla. Tan pronto como llegó a su habitación, Davie se echó a reír de forma salvaje. Fue un error bastante inocente, pero se sintió bien de ver al hombre sufrir un poco. A medida que entraba la noche, Davie giraba y rodaba inquieta en la cama. Varios pensamientos aparecieron en su mente y se sentía como agua cayendo en una cascada. ¿Qué tengo que hacer para conseguir el divorcio? He tratado de ser insolente y he fallado. He intentado complacerlo y eso tampoco funcionó muy bien. Este hombre realmente es duro de pelear, pensó. Entonces el sonido de la puerta al cerrarse ligeramente llegó a sus oídos desde la habitación de al lado. Miró el reloj para revisar la hora. Eran a la 1 de la madrugada. Él siempre trabajaba tanto. ¿Y si le compro un lindo obsequio mañana? Tal vez si se siente complacido y por fin firme los papeles del divorcio. Davie estaba convencida de que esa era una muy buena idea. Le envió un mensaje de chat a Cristina y a Karen para invitarlas a ir de compras mañana y después se quedó dormida. A las 7 a.m. de la mañana siguiente, Carlos estaba sentado solo en el comedor. Como de costumbre, Julie sirvió el desayuno y suponiendo que ya no la necesitaba en la mesa, se marchó para dejarlo solo en el comedor. Julie la llamó. Dígame, señor U. ¿Ella preparó la cena por su cuenta ayer? Preguntó. Capítulo 30. El presente. En un principio, Julie no entendió a qué se refería Carlos,
pero pronto recordó lo que había pasado en la cocina el día anterior. Debbie realmente le llevó la comida a la oficina del señor Wu. ¿Por qué pregunta por la cena? ¿Le disgustó eso? Se preguntó Julie pensativamente, temiendo la posibilidad de que Carlos estuviera enojado con Debbie. Julie dijo de inmediato: Señor Wu, para asegurarse de que los platos tuvieran buen sabor, Debbie cocinó todos los platos varias veces. Incluso sufrió algunas quemaduras debido al aceite caliente. Julie sintió que aunque los platos tenían un horrible sabor, las buenas intenciones de Debbie eran las que contaban, ya que había trabajado duro en ellos. ¿Se quemó? ¿Sería sincera su disculpa? La ira en sus ojos se disipó tan pronto como escuchó las palabras de Julie. Entiendo. Carlos asintió y comenzó a desayunar. Las expresiones de estrés en su rostro se suavizaron. Julie dejó escapar un suspiro de alivio y se dirigió a la cocina. Después del almuerzo, Debbie se vistió y salió de la villa. Debbie, Karen y Cristina deambulaban en busca de un regalo para Carlos. Salieron del edificio Zoe y se dirigieron directamente al edificio Merak, tomados del brazo. Jefa, exactamente qué es lo que tienes en mente. Había ido a algunas tiendas de ropa de moda para hombres, zapatos modernos y relojes caros, pero nada despertó su interés. Si continuaba deambulando negándose a comprar algo, Cristina empezaría a pensar que Debbie estaba en busca de chicos atractivos en lugar de un regalo. De hecho, el verdadero problema era el dinero. Debbie había estado ahorrando, pero su dinero estaba lejos de ser suficiente para pagar un regalo decente para Carlos. Veamos un poco más, dijo. Karen se apoyó en Cristina con un poco de indiferencia, poniendo los ojos en blanco. Debbie, mi dulce Debbie, hemos estado caminando sin rumbo por 2 horas y no has comprado nada. Mientras que ella y Cristina llevaban un par de bolsas de compras cada una, de las cuales eran de ropa, pero su mayoría eran de cosméticos. Es tan rico que no necesita nada. ¿Qué se supone que debo comprarle? Debbie estaba en un dilema. ¿Es su cumpleaños?, preguntó Cristina. Debbie les había dicho que estaba comprando un regalo para una amiga, pero sospechaban que les estaba ocultando algo. No, respondió Debbie. Cristina puso los ojos en blanco. Ya que no es por su cumpleaños, ¿por qué de repente quieres darle un regalo? Debbie la miró, pero no estaba dispuesta a responder su pregunta. Era demasiado vergonzoso confesarles que el regalo era para Carlos y que era un regalo de disculpa por haberlo ofendido anteriormente. Dilo ya. Las otras chicas exigieron y estiraron sus brazos hacia ella para darle las bolsas. Debbie las tomó con mal humor. Karen al instante sintió como si le hubieran quitado un gran peso y se sintió mejor por eso. Debbie, en serio, no importa cuánto valga el regalo, es la intención lo que cuenta, remarcó. Debbie lo consideró por un momento y respondió: eso suena bien, sé lo que debo buscar ahora. Les devolvió las bolsas a sus amigas y comenzó a caminar de regreso. Oye, Debbie, ¿qué clase de amiga eres?, gritó Cristina mientras corría enojada tras ella. Mientras las dos chicas se alejaban, Karen bajó la cabeza con decepción. Aunque estaba muy cansada, aceleró el paso y la siguió, ya que no quería quedarse atrás. Debbie recordó una caja bordada que había visto antes en un escaparate cuya forma había llamado su atención. Rápidamente regresó a la tienda de trajes.
Bienvenidas, saludó calurosamente la dependienta de la tienda en cuanto entraron las chicas. Debbie le sonrió y señaló la caja bordada que estaba en el escaparate. Me gustaría echarle un vistazo a esa, por favor. La mujer buscó la caja sin dudarlo y se la entregó a Debbie. Hay 2 piezas de joyería para hombres dentro de esta caja. Una es un broche y la otra es un pink collar. Ambas piezas están hechas de zafiro. Señorita, ¿está buscando un regalo para su novio? Tiene buen ojo. Cada artículo de la caja tiene un diseño único y hecho especialmente a la medida. Cuando escuchó la palabra zafiro, los ojos de Debbie se dirigieron directamente a la etiqueta de precio. 188,000. Sus ahorros totales eran apenas menos de 200,000. Debbie estaba con duda, pensó durante mucho tiempo antes de que finalmente presionara sus labios y tomara una decisión. Sin embargo, justo cuando miraba para buscar a la dependienta, escuchó una voz familiar detrás de ella. Envuelva los accesorios que acabo de ver. Olivia Mu, tú otra vez. Debbie sintió como si hubiera encontrado una mosca muerta en su sopa. Ignoró a Olivia y se dio la vuelta para caminar hacia el cajero con la caja bordada en la mano. Para su sorpresa, la dependienta la detuvo en seco. Lo siento, señorita, pero la otra dama ha querido comprar esto, le dijo a Debbie en tono de disculpa. ¿Qué? ¿Olivia Mu quiere lo mismo que yo? ¿Desde cuándo tiene tan buen gusto? Debbie reflexionó molesta. Olivia observó la caja bordada en la mano de Debbie. Al darse cuenta de lo que había sucedido, se burló y dijo: Debbie, la suerte hoy no está de tu lado. Vi esa caja primero, realmente. Olivia no tenía intención alguna de gastar dinero en artículos de esta tienda, pero ya que tenía la oportunidad de arrebatarle algo a Debbie, el precio no le importaba en absoluto. Justo en ese momento, Karen y Cristina llegaron a la escena. Tan pronto como vieron a Debbie, comenzaron a quejarse. Jefa, ¿por qué corriste tan rápido? El regalo no iba a salir volando, dijo Karen mientras jadeaba en busca de aire. Eso es. Mira, mis dedos están todos rojos por llevar las bolsas y ni siquiera me ayudaste. Cristina extendió las manos delante de Debbie para que las mirara. Pero Debbie ignoró a sus amigas y se concentró en Olivia. Yo también la vi y me gusta. Pídale a la dependienta que te traiga otra. Solo entonces Karen y Cristina se dieron cuenta de la presencia de Olivia, la chica que se había autoproclamado la reina de la universidad. Al encontrarse en una situación difícil, la dependienta se sintió avergonzada. Lo siento, señoritas. Todos nuestros productos son de ediciones ilimitadas. Este es el único artículo que está disponible. Todos los productos eran delicadamente exquisitos, aparte de las camisas que tenían suficientes en inventario. Todos los demás productos eran artículos de edición ilimitadas. Al escuchar las palabras de la dependienta, Debbie no dijo nada y caminó directamente hacia el cajero. Rápido, le dijo a la cajera dándole su tarjeta. Al ver eso, Olivia también se apresuró hacia el mostrador y puso la mano sobre la caja. Debbie, yo lo vi primero. ¿Por qué no eliges otro artículo? Habló con falsa inocente voz, pero sus ojos miraban a Debbie con resentimiento. Al escucharla, Cristina sintió la piel de gallina en todo su cuerpo. Oye, Olivia, ¿no puedes hablar normal? Ahora mismo tengo la piel de gallina solo con escucharte, gritó. Los otros asistentes de la tienda se echaron a reír con la broma de Cristina. Entonces Olivia le lanzó una mirada fulminante.
Cristina, eso no es de tu incumbencia. Métate en tus propios asuntos, replicó ella. Cristina frunció los labios y miró hacia otro lado. Olivia no solo se había autoproclamado la reina de la universidad, sino que también era una soplona. A Cristina nunca le gustó hablar con ella, así que se sentó a descansar y no quiso decirle una palabra más. Entonces Debbie agarró la mano de Olivia y le apartó de la caja. ¿Por qué no lo compraste antes? Ahora tengo mis ojos puestos en esto, declaró sin dudarlo. Olivia estaba sola, mientras que del otro lado Debbie tenía dos amigas con ella. Obviamente estaba en desventaja. Apretando los dientes con furia, sacó su teléfono y llamó a su novio. Después de todo, el centro comercial era su territorio. Víctor, por favor, ven a Enjoy Sweet Shop, al tercer piso. Se están metiendo conmigo, insistió con una voz nerviosa y extremadamente suave, lo que hizo que Debbie se estremeciera de asco. Era de admirar cómo Olivia era capaz de convertirse en una chica inocente y débil en un instante. Ja, pidiendo ayuda. ¿Qué más me da? Me importa un carajo, pensó Debbie para sí misma. Cóbreme ya. Debbie exigió y se dirigió a la cajera con una mirada intensa en su rostro. Sin embargo, la cajera todavía dudaba. El nombre de Víctor le sonaba mucho. Lo había oído antes. Era el subdirector general del centro comercial. La cajera no estaba segura de eso. Pero si él era quien ella creía que era, ¿cómo podía darse el lujo de ofenderlo?